Continuamos en este estudio de esta pequeña carta escrita por Judas, hermano del Señor Jesucristo. 25 versículos, solamente un capítulo, pero que nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Es una carta que fue escrita hace más de 2000 años y es tan vigente, ¿no? Tan palpable podemos ver todas sus enseñanzas para el día de hoy. Eso es lo que nos enseña Judas. Hoy vamos a abordar o continuar con la descripción y denuncia de los falsos maestros. La descripción y denuncia de los falsos maestros que hace Judas. Y vamos hoy a abordar el versículo 11. Abra sus Biblias, por favor, en la carta de Judas, versículo 11, vamos a leer del 11 al 13, vamos a ver cómo está el tiempo, si abarcamos estos 3 versículos o solamente el primero, depende. Si usted ya tiene ese versículo y está ya en su Biblia en Judas, póngase en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, el versículo 11 de Judas: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas». Vamos a orar al Señor, a nuestro Padre del cielo, que nos ayude en esta administración de la palabra, que nos oriente. Abrimos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestra atención en adoración a tu palabra, Señor. Queremos ser guiados como son guiados tus hijos, por medio del Espíritu Santo. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, que hoy con todo nuestro corazón queremos estudiar, y con todo nuestro corazón queremos obedecer y entender, porque gracias a tu Espíritu Santo podemos hoy escuchar tus designios, Señor, a través de esta carta preciosa que nos has dejado en estos 66 libros de la Biblia, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Trae bendición a nuestras vidas, exhortación, consuelo. Moldéanos, Señor, como tú quieres. Trae bendición a nuestras vidas. No simplemente queremos información, queremos ser transformados por tu palabra. Que tu palabra nos transforme, Señor, y transforme también a aquellos que nos están viendo hoy a través de las redes sociales. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Continúa Judas en la descripción y denuncia de los falsos maestros. Estudiamos el anterior miércoles el versículo 8, que Judas nos habla que estos falsos maestros, estos engañadores, son soñadores, ¿no? Inventan su doctrina. Esos sueños vienen de su corazón engañoso y enseñan a la comunidad como si fueran verdad esos sueños. Vimos que ellos mancillan la carne, o sea, son inmorales sexualmente, y porque no poseen el Espíritu Santo de Dios. Rechazan toda autoridad, lo que se llama rebelión. Rechazan toda autoridad, principalmente la de Dios, la del Señor Jesucristo, la del Espíritu Santo a través de las Escrituras y de aquellos líderes en la Iglesia que están predicando la verdad. Su objetivo son ellos, rechazar esa autoridad, hablar mal de ellos, porque ellos representan la verdad de Dios. Ahora, en el versículo 11, para poder entender bien este versículo, vamos a dividirlo en 3 partes, ¿no? Aquí Judas, ¿qué hace Judas aquí? Compara los falsos maestros y sus acciones
con 3 apóstatas que están registrados en el Antiguo Testamento. Judas compara a los falsos apóstatas, a los falsos maestros, a los apóstatas, y sus acciones, su manera de actuar, con 3 apóstatas registrados en el Antiguo Testamento. Y los vemos en el versículo 11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Son 3 personas, 3 apóstatas del Antiguo Testamento que nos trae como ejemplo Judas y los compara con los falsos maestros de aquel entonces y los comparamos con el día de hoy, ¿no? Cuando vayamos a estudiar a estos 3 personajes, recordemos los falsos maestros que andan por ahí. Es una descripción palpable, es impresionante como la palabra de Dios no pasa de moda como algunos quieren decirlo, ¿no? Es presente todavía. Estos 3 ejemplos representativos de los falsos cristianos, de falsos maestros. Y vamos a dividirlo en 3. Primero, la carencia de espiritualidad o la envidia de Caín, ¿no? Segundo, la avaricia y la inmoralidad de Balaam. Y tercero, la rebelión contra la autoridad divina de Coré. Primero, vamos a ir a Caín, su falsa espiritualidad. Segundo, la avaricia de Balaam. Y tercero, la rebelión que tuvo Coré ante la autoridad divina. Vamos con la primera. Es la carencia general de espiritualidad, la envidia que tenía Caín, y así son los falsos maestros. Dice el versículo 11. Dice el versículo 11. Dice, hay de ellos. Esa expresión, hay, lo dice el escritor Judas, es un lamento. Es a causa de la condenación que les espera a los apóstatas. Él se está lamentando diciendo, mira lo que viene para vosotros. ¿Viene qué? Viene condenación. Viene condenación. Viene condenación. También se puede traducir, pobre gente. Ay de aquellos. Es un lamento. Lo dice otra versión. Aquí una versión también interesante. Dice esto. ¿Qué aflicción les espera? ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Eso dice la Nueva Traducción Viviente, aclarándonos un poco más acerca de este versículo. Hay de ellos, ¿por qué? Porque han seguido, ¿qué? El camino. ¿El ejemplo de quién? De Caín. Hay de estos falsos maestros que han seguido el camino de Caín. La primera comparación es con Caín. ¿Quién era Caín? ¿El hijo de quién? De Adán y Eva, ¿no? La primera comparación es con Caín, afirmando que los falsos maestros están en ese mismo camino. La historia de Caín se encuentra en Génesis capítulo 4, aunque también toda la Biblia nos habla de Caín. Está Hebreos 11:4, Judas 11 en la carta que estamos estudiando y primera carta de Juan 3:12. Génesis 4 narra que cada uno de los hijos, o sea, Caín y Abel, de Adán y Eva, trajo una ofrenda ¿a quién? Al Señor. Y Caín, siendo agricultor, ofreció su cosecha, y Abel, siendo pastor, trajo una ofrenda de sus rebaños. Y Dios aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Vamos a ver por qué. Génesis 4, abra sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 4, vamos a ir versículo a versículo, conociendo y recordando esta historia nuevamente de Caín y Abel. Génesis 4. ¿Estamos ahí en el primer versículo? Dice así. Conoció Adán a su mujer. Recuerde que esa palabra conoció es la misma palabra que aparece cuando los
los sodomitas querían conocer a los ángeles que habían llegado a la casa de Lot, ¿no? Conocer es tener relaciones sexuales. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ¿no? Cada uno trajo su ofrenda en lo que trabajaba. 5. Pero no miró con agrado a Caín. ¿Quién no miró con agrado a Caín? Jehová. Dios no lo miró con agrado. Y a la ofrenda suya. Mire que primero no miró con agrado a quién. ¿A la ofrenda o a Caín? A Caín. Eso es muy importante. Dios conoce el corazón del hombre. Por eso dice, no vio con agrado a Caín primero, no a la ofrenda, y a la ofrenda suya. Porque de ese corazón se extiende que la ofrenda, el sacrificio a Dios. Dice, y se ensañó, dice el versículo 5, se enfureció, ¿no? Caín. Se ensañó Caín en gran manera, se enfureció. Y decayó su semblante, o sea, andaba cabizbajo. Estaba de mal humor, se enfureció, con la cabeza abajo, como el típico el que está enojado, ¿no? Está así, con el ceño fruncido. ¿Por qué? Porque Dios no vio con agrado a Caín, su corazón, y tampoco su ofrenda. Versículo 6. Hay un diálogo con el Señor. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿por qué estás enojado y por qué estás cabizbajo? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le quiso decir aquí? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, le dice Jehová. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? No obstante, tú puedes dominarlo, le dice el Señor. Pero él permaneció así, enfurecido, cabizbajo, y el Señor le dice, cuidado porque eso te va a hacer que pecar, te va a dominar esa ira que tienes. Y sucedió eso, ¿no? Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Será que Jehová sabía todo, Dios? Claro que sí. Quería confrontar ¿qué? ¿El corazón de quién? De Caín. Y él respondió, mire lo que respondió Caín, ¿dónde? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Mire cómo le responde a Dios. Que ese carácter de Caín no esté aquí en la iglesia. Cuando le preguntas a una persona, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué no vino hoy? Que no te responda, que no me responda, no sé, usted es el pastor, debe saber, ¿no? Usted debe cuidar de su hermano. Aquí no esté ese espíritu de Caín. ¿Bien? Dice, la voz de la sangre, versículo 10, dice, y le dijo, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor, ¿no? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la tierra clama justicia. 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Aquí vemos la diferencia entre Caín y Abel. Caín presenta una ofrenda con un corazón que lleno de pecado, enfurecido, que no tiene fe, incrédulo. Pero está Abel con un corazón como Dios lo quiere, un corazón dispuesto, con fe, creyendo en el Señor. Y lo deja bien claro las Escrituras que eso fue lo que sucedió. Lo vemos aquí
aquí en la pantalla, en Hebreos. Oh, yo no he quitado esto. No tengo ojos yo atrás. Ahora sí. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel ofreció que más excelente fruto que su hermano. Y aquí, hermanos, la diferencia no está en que Abel dio un cordero y Caín dio vegetales. Muchos se toman de esa parte, pero como vimos en el relato, Dios vio el qué, el corazón de Caín. En su omnisciencia, en su presciencia, Dios sabía que Caín tenía una actitud diferente, un corazón iracundo, un carácter impulsivo que llevó a matar a su hermano, ¿no? Y podía ese carácter impulsivo llevarles a grandes imprudencias y pecados. Él tenía un corazón cargado de pecado, Caín, y presentó su ofrenda así, con ese corazón. Y eso es una motivación para que el Señor no le hubiera agradado el corazón de Caín, ni su ofrenda. Por eso Dios no lo vio con agrado, ¿no? El sacrificio de Abel fue preferido al de su hermano por la única razón que fue santificado por la fe. Abel lo hizo de corazón. Sabía a quién le estaba dando esa ofrenda a Dios. Y Caín ofreció un sacrificio sin fe, como él lo quiso, como él le pareció. Y obviamente era inaceptable por Dios. Por eso leímos que el Señor dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín se enojó. Esa fue la respuesta cuando el Señor lo reprendió. ¿Qué debe ser nuestra respuesta cuando el Señor nos reprende? Debe ser una respuesta ¿con qué? Con humildad. Pero él respondió ¿con qué? Con orgullo, con ira. Fue irreverente, fue irrespetuoso. No aceptó la reprobación de Dios, ¿no? Por eso le dice, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Le dice al Señor. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Estaba consumido por el odio, los celos, porque vio que el Señor se agradó más con su hermano que con él. Y la Biblia dice que debemos amarnos unos a los otros y no ser como Caín. A eso nos invita la palabra del Señor. Mire lo que dice, Primera de Juan, leámoslo aquí, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a los otros. No como Caín, que era del maligno. Ahí nos da más información. Era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La mejor explicación para un texto bíblico es otro texto bíblico. No nos vamos a poner a inventar, ¿verdad? Como con el cuerpo de Moisés, ¿dónde está? No sabemos, no invente cosas. Dice que no, que debemos amarnos unos a los otros. No seas como Caín, por favor. Eso nos está diciendo la palabra del Señor. No seamos como Caín. Podemos suponer que Caín tuvo una educación, mire, es impresionante, tuvo una educación piadosa. ¿Quiénes eran sus padres? Adán y Eva. Crecieron juntos. Crecieron escuchando las enseñanzas del Señor. Pero uno eligió un camino y el otro otro. ¿Cuántas personas pueden visitar una iglesia de sana doctrina? Pero el problema es el corazón. La pueden visitar, pero nunca cambiaron sus vidas. Nunca se arrepintieron escuchando la sana doctrina. El problema es del corazón. Porque esa palabra, que es como la semilla que cae en el suelo, cae en un suelo árido, en piedra.
porque el pecado hace que el corazón se vuelva de piedra. Y por más que escuches, no quieres cambiar. Tenemos que tener cuidado con eso. Caín escuchó la verdad de Dios, pero no la abrazó. Sabía que existía Dios, pero no lo respetó, no lo obedeció. Era irreverente, no lo honró. En cambio, Abel sí lo hizo todo lo contrario, ¿no? Caín se enoja por la justicia de su hermano, por lo recto que era su hermano, porque vivía en la verdad y no se siente cómodo con esa verdad que vive su hermano, y su odio lo llevó a matarlo. Aquí se compara, mis hermanos, a los apóstatas de los tiempos de Judas con el primer criminal de la historia, Caín. Y esto es lo que provoca en un falso creyente. Un falso creyente odia la verdad, odia el testimonio. El falso creyente te llama de muchas formas: santurrón, fanático, gracias, ¿qué otras cosas? Extremista, ¿no? ¿Cómo? Loco, eres un loco. ¿Qué haces ahí? Él odia la verdad. Y Caín presentó una ofrenda conforme al pensamiento, a su pensamiento, sin fe, no conforme a Dios. Y Caín creyó que podía presentarse a Dios según su propia forma de pensar. Hay muchos que quieren comportarse según cómo piensan y no como Dios demanda, como Dios quiere. Caín se fue con su propia forma de adorar a Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios para saber cómo Dios quiere ser adorado. No podemos adorar como queramos nosotros. Caín no estaba interesado en lo que Dios quería, no le importó. No le importó. No adoró como fue establecido por Dios, fue desobediente a Dios, inventó su propia adoración, y así son los falsos maestros. Se la pasan inventando. Inventan cosas y rechazan la verdad. Y con todo esto, ¿saben qué hacen sus seguidores? Quedan estupefactos, quedan maravillados con las cosas nuevas que traen los falsos maestros. Dice, wow, qué revelación nueva, qué vino nuevo, como dicen por ahí, qué experiencia nueva trae este hombre, yo nunca había escuchado eso. Se inventan cosas, y esas creencias son las que son promovidas por la apostasía. No hay nada nuevo, esto fue escrito hace 2000 años. Por Judas, no hay nada nuevo. Lo que sucede es que las personas, los creyentes, no estudian la palabra de Dios. Y eso es lo que hacen los falsos cristianos hoy, los falsos maestros. Esta creencia es tan antigua como el jardín del Edén. Adorar como se quiere, pensar como se quiere, darle a Dios lo que se quiere, ¿no? ¿Cuál fue el juicio que cayó sobre Caín? Recordémoslo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y recuerde que en aquellos días se vivían muchos años, 500, 600, 700 años. Me tocaría estar, ¿qué? Exiliado, para que no lo mataran, pero el Señor puso una marca para que no lo hiciera, ¿no? Tuvo compasión, pero la tierra no iba a brotar el fruto de su esfuerzo. Imagínense eso. Este Caín está desterrado del jardín, fuera de la bendición de Dios, por un instante no, para siempre. Y eso le sucede a los falsos creyentes. Están fuera de la bendición de Dios, están desterrados del cielo para siempre. Y Judas nos indica, ¿no? En el mismo versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es ese camino? Ya lo vimos. El camino de la incredulidad, la religión vacía, lo que lleva a los celos, a la persecución de la verdad y finalmente a una ira asesina. Judas pone a Caín como ejemplo de lo que son los falsos maestros, hermanos, en el que se aprecia una total falta de espiritualidad, de respeto por Dios y de afecto por los hermanos.
aunque parezcan muy piadosos, muy religiosos. Los que enseñaban doctrina diferente, quienes introducían solapadamente, ¿recuerdas que dice Judas que se van a meter en falsos maestros? Solapadamente, sin que nadie se dé cuenta. Pues ellos se quieren entrar así para arrastrar a los creyentes, desviarlos de Dios, y tienen un comportamiento semejante al de Caín. Imagínese usted. Pero Caín no se libró del juicio divino. Y tampoco estos engañadores escaparán de la justicia de Dios. Van a terminar en las tinieblas. Vimos el primer ejemplo, Caín. Segundo ejemplo, la avaricia, la inmoralidad de Balaam. ¿Ha escuchado usted ese nombre alguna vez? Si usted lee la Biblia, sí, todos los días debe haberlo escuchado. Vamos a ver quién es Balaam. Vamos a ver. Dice versículo 11, y se lanzaron por lucro, o sea, por ganancia, ¿no?, de dinero, en el error de Balaam. La historia de Balaam se encuentra en Números 22 a 25 y 31, para que usted lo lea en casa. El libro de Números 22, 25 y 31. ¿Quién era Balaam? Era un hombre famoso entre las gentes de su tiempo, de modo que los mismos reyes lo buscaban para que les ayudara. ¿Cuál es el contexto de Balaam? Bueno, sabemos que es un profeta, un falso profeta, que profetizaba por dinero. Estoy hablando de aquel tiempo, no de este tiempo. Israel, contexto. Israel, después de 40 años por caminar el desierto, está cerca de Canaán. Pero cerca de Canaán están los moabitas. Y allí hay un rey, el rey Balac. Y le dice, el rey le ofrece dinero a Balaam, a este falso profeta, y le dice, ven, quiero que maldigas a este pueblo de Israel. Te voy a pagar. Pero Balaam sabía que Dios protegía al pueblo de Israel. Dijo, no, esto no va a funcionar, pero necesito dinero. ¿Qué me voy a inventar yo?, dijo Balaam, para no perder ese dinerito. Pues mire el plan tan macabro de Balaam. Dice, ¿por qué, rey Balac, no tomas de las más hermosas doncellas de los moabitas y las pones en medio del pueblo de Israel? Y así los hijos de Israel, del pueblo de Dios, se van a enamorar de ellas, cometerán inmoralidad sexual y con el tiempo ellos van a adorar los dioses de esas mujeres. Y cuando adoren esos dioses, Dios los va a maldecir. ¿Y sabe qué sucedió? Exactamente eso. Entraron las mujeres, seducían a los hombres, fornicaron y terminaron hombres del pueblo de Israel adorando ídolos y Dios los maldijo. Eso sucedió. Balaam era un profeta pagano, un falso profeta, un enemigo de Dios que creía que podía sacar provecho de hacer la obra de Dios, como los falsos profetas de hoy, ¿no? Balaam era un profeta que profetizaba por paga. Su único interés era el dinero. Él quiso aprovecharse y hacer dinero del don que aparentemente le había sido dado por Dios. ¿Usted cree que ese don lo da Dios? No, pero lo hacía creer como si fuera Dios. Su pecado dominante era la codicia. Este hombre tenía una motivación y una única motivación, y era el dinero. No importa cómo lo ganara, no le importaban las almas, no le importaban las consecuencias, él quería dinero. Y Pablo le dice a Timoteo esto mismo en estos versículos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No conocen la verdad. Son falsos profetas, no tienen el Espíritu Santo de Dios. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Y le dice, apártate de los tales. Apártate. Ellos muestran piedad, se muestran religiosos. Lo único que quieren es una fuente de ganancia.
Muchos de estos falsos pastores, profetas, se autoproclaman pastores, hablan en una iglesia de la nada. ¿Y qué quieren hacer? Un negocio. Ganancia deshonesta. Mire lo que dice el versículo 9 de esa misma primera carta a Timoteo capítulo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No simplemente ellos se hunden a las personas que le están escuchando. Por eso es tan peligroso el falso evangelio, porque presenta un falso Cristo, una falsa salvación, una falsa gracia. No hay salvación en esos lugares, porque aquel falso maestro quiere solamente predicar lo que las personas quieren oír, que haga comezón en sus oídos, pero nunca les irá a exhortar sobre la salvación, el arrepentimiento, el pecado, etcétera, etcétera. Esta gente tiene una mente depravada, carentes de verdad, y toman la religión como un medio de obtener ganancias. Quieren hacerse ricos y caen en la tentación de la avaricia y se ven asaltados por muchos deseos insensatos, perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación, a sus oyentes. Como a Balaam, también los falsos profetas hoy en día les atrae alcanzar riquezas. Es lo único que quieren. Quieren fama, popularidad, honores, sin importarles el modo para lograrlo. Así tengan que adulterar la verdad de Dios y conducir a las almas al infierno. No les importa. Ellos no tienen compasión de nada. Ya estamos viendo, mis hermanos, que esto no es algo nuevo. El problema ha persistido a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde Balaam. Durante siglos la verdad de la palabra se ha adulterado, enseñando doctrinas de demonios, mientras se enriquecen desorbitadamente. Miles de personas están sufriendo el engaño hoy día del llamado Evangelio de la Prosperidad. Muchos pierden lo que tienen. Los líderes de estos movimientos son los únicos que prosperan, viviendo en mansiones y grandes lujos, y aviones conseguidos con el engaño. Y crean organizaciones cuyo objetivo no es otro que el de acumular riquezas. A cambio de esto, ¿qué ofrecen? Milagros, falsos milagros, mentirosos milagros, y ofrecen profecías que no vienen de Dios, falsos profetas. Estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, siguen el mismo camino ¿de quién? De Balaam. Estos engañadores tienen sus corazones llenos de avaricia. Están dispuestos a conseguir riquezas, abandonando el camino justo de Dios. Ellos no están convertidos, ellos no conocen al Señor. Rechazan la autoridad, rechazan la verdad de Dios. Quieren seguir su propio camino, y ese es el camino de la apostasía. De igual manera que ocurrió con Balaam, que sufrió en sí mismo las consecuencias de su codicia, así también para estos engañadores está, como se dijo antes, para los falsos maestros está reservado ¿qué? Juicio. Hay juicio. ¿Cómo murió Balaam? Pues después sería muerto a filo de espada por los propios israelitas en una batalla con los madianitas. Y también Dios castigó no solamente a Balaam, sino a aquellos que oían a Balaam y lo siguieron. Todos ellos murieron. Esto es peligroso, mi hermano. No simplemente se va a ir a una oscuridad estos falsos maestros, sino aquellos que le escuchan. Aquellos que le escuchan. Eso lo podemos ver en Números 25, Números 31, esta historia de Balaam. Ya vimos el primer ejemplo, Caín, su envidia, su falsa espiritualidad. Segundo, vimos a Balaam con la avaricia, el amor al dinero y la inmoralidad. Y ahora, tercero y último, vamos a ver la rebelión contra la autoridad
que hizo Coré, este hombre. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es el rechazo a la autoridad y comienza en el corazón del hombre. Se engendra ahí en la profunda del hombre. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere someterse al hombre y mucho menos a Dios. Esta es la tercera comparación de los apóstatas de hoy que hace Judas con Coré. ¿Quién era Coré? Era un levita. Y un levita era un servidor de Dios que tenía muchas funciones. Este específicamente estaba en el santuario de Dios en aquel tiempo, como lo vemos en Éxodo 6, 18 y 21. Y también lo vemos en Números 16. ¿Qué hizo este levita que era ministro de Dios, que estaba en el templo de Dios, que ministraba, que estaba en servicio de Dios? Coré encabezó una rebelión contra Moisés, la persona que Dios había dejado para liderar al pueblo. Llamó a mucha gente, los convenció para ir en contra de Moisés. Bajo su responsabilidad y conducción organizó junto con sus amigos, usted puede leer esa historia, Datán y Abirán, un levantamiento en contra de la autoridad de Moisés y Aarón. Mire lo que dice la palabra aquí, miren en la pantalla, Números 16, 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación, del consejo, varones de renombre. Mire hasta dónde llegó Coré. No convenció a 5, no convenció a 50. ¿Convenció a cuántos? 250 varones. Y no era cualquier persona, eran principales de la congregación. Otros líderes, podemos decirlo. Eran varones de renombre. Se dejaron convencer por este rebelde de Coré. ¿De qué los convenció? Vamos a mirar de qué los convenció. El siguiente versículo nos lo dice. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué le quiso decir Coré? Escúchenlo. Otra versión dice esto: ustedes han ido ya demasiado lejos, o sea, no los queremos a ustedes. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Coré le estaba diciendo a Moisés y Aarón: si el pueblo es santo, conoce a Dios, ¿por qué se creen dueños del pueblo de Dios? ¿Por qué los están dirigiendo? ¿Por qué les piden cosas? ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Su trabajo, dándole la ley del Señor, los estaba dirigiendo, pero Coré tenía un corazón con orgullo y no quería más esa autoridad sobre él. ¿Qué quería Coré? Quería descalificar a Moisés como líder para liberar al pueblo de la esclavitud y sacarlo de Egipto. Coré se rebeló contra él y se opuso a la autoridad de Moisés, sin ningún argumento, solo con inventos. Pero era Dios mismo que había llamado ¿a quién? A Moisés. Es el mismo Dios que pone en la congregación a sus líderes, como lo dice Pablo en Hechos. Este falso siervo, Coré, llegó a la conclusión de que Moisés no era la única persona de aquel entorno que tenía acceso a Dios. Dijo: usted y Aarón piensan que solo pueden hablar con Dios, todos nosotros podemos hablar, quítese del medio. No le gustaba la autoridad de Moisés. Coré se rebeló contra la autoridad que Dios había establecido, que era Moisés, la autoridad que Dios había designado para su pueblo. ¿Y Dios se equivocó? No. Y sabemos que Moisés no se autoproclamó, no dijo: yo quiero ser el líder. Fue puesto por Dios. Él era un verdadero siervo de Dios. Coré se rebeló y es el típico, hermanos, el típico comportamiento de un falso creyente.
de un apóstata que va en contra de la autoridad de Dios y de sus líderes. Como Coré hay falsos maestros, falsos cristianos. ¿Qué hizo Coré? Solo quería desvirtuar el trabajo de Moisés. Pero no miró esto, mire. Él no tomó en cuenta que Moisés tenía una visión clara y definida, que era sacar al pueblo de Israel. No vio el coraje de Moisés de enfrentarse al faraón de Egipto y exigirle libertad a los judíos, que lo podían haber matado. Coré no vio eso. Coré no tuvo en cuenta la compasión, la preocupación de Moisés, el bienestar de su pueblo, que luchó por la libertad. Él no vio o no tuvo en cuenta la integridad de Moisés. Moisés era un líder honesto y justo. Coré no vio la sabiduría que tenía Moisés, que era guiado por Dios, ni siquiera los 250 personas que le siguieron. No vieron su paciencia. Tuvo paciencia para liderar al pueblo judío a través del desierto durante 40 años, a pesar de sus dificultades y desafíos. No vio la humildad. Era un hombre líder que reconocía su propia debilidad y dependía de la guía y del apoyo de Dios, ¿no? Pero él no vio nada de eso, ni los 250. Él simplemente dijo, ¿por qué se creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Nosotros también podemos ser usados por Dios. Eso fue lo que dijo Coré. Y eso le sucede a un falso cristiano. Esto le sucede a un apóstata. Ve solamente el error. ¿Se ha visto usted? Solo ve el error de los líderes. No vio toda la lista de Moisés. No ve el coraje, la motivación, la honestidad, la integridad. Solo ve el error de ese líder. No ve más. Yo he escuchado a creyentes a través de mis años que cuando yo los exhorto y los llamo al orden, ellos solo me dicen, yo solamente me someto a Dios. Yo no creo en la autoridad de los pastores de la iglesia. Me sucedió. Y gloria a Dios, es verdad en cierta forma. Nosotros solo nos sometemos a Dios, ¿verdad? Solo a Dios. Pero Dios nos ha dejado su palabra, que es verdad. Y dice que debemos someternos a su palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Dios ha establecido líderes en su iglesia a los cuales debemos obediencia, sometimiento, respeto a los pastores que Dios ha puesto en la iglesia. Pero el falso creyente dice, este se cree dueño de nuestras vidas, yo hago lo que quiera. Rebelión. Eso es rebelión. Ahora, usted que me está viendo por este medio y que me está escuchando aquí, usted solo debe someterse a un pastor que esté conforme a las Escrituras. Porque quizás usted está escuchando eso por internet y está en una iglesia con un falso profeta. Si ese pastor está de acuerdo a las Escrituras, usted debe obediencia. ¿Qué espera el pastor? Que usted obedezca las Escrituras, que usted cambie. Que cambie su corazón, que lo que está expresando en la palabra de Dios lo haga realidad en su vida. Si no, usted es un desobediente. Si se está hablando de arrepentimiento durante 2 meses, ¿qué espera el pastor de sus ovejas? Que obedezcan ¿a qué? Que se arrepientan del pecado. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso. Ahí comienza la rebelión, rechazando la autoridad. Ahí comienza el falso cristiano, el falso maestro. La rebelión de Coré, dijo el apóstol Judas, que indudablemente era una característica de un apóstata. De un apóstata. Como dijo antes Judas en el versículo 8, ¿recordáis? ¿No? Que ellos blasfemaban de las autoridades superiores, ¿recuerdas? Hablan mal. Eso es característica del falso creyente. Habla mal de sus líderes. Solo ven el punto negro en la hoja blanca y lo esparcen para conseguir ese 250 más.
y hacer rebelión. Los falsos maestros son comparables con Coré, puesto que niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La rebelión de Coré tuvo un final. ¿Y qué final tuvo? Fue impresionante. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números 16 y 28. Números capítulo 16, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Estaba haciendo la voluntad de Dios. 29. Sino como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Está diciendo, si se abre la tierra y se quedan ahí muertos, es porque Dios es Dios. Y ha querido que yo, como Moisés, dirija al pueblo de Dios. ¿Y qué sucedió? 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, no esperó nada al Señor, Moisés habló, declaró, y el Señor actuó. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Dice que aproximadamente fueron 15.000 personas que perecieron. ¿Y perecieron por qué? Porque se dejaron convencer de una mentira, de un falso creyente que iba en contra de la autoridad ¿de quién? Del líder. Y pagaron esas consecuencias. Es un pecado, es una blasfemia. Es una blasfemia. De igual manera, el juicio está dispuesto contra los falsos maestros que voluntariamente desprecian la autoridad divina. Eso es voluntario, viene del corazón. Son personas que no quieren recibir autoridad, la autoridad delegada por Dios, por ejemplo, para los pastores. Quieren hacer sus propias cosas. Parecen que no pertenecieran al cuerpo de Cristo. Hacen sus cosas aparte, sin lo establecido por Dios en una iglesia local. Y desobedecen abiertamente a cuanto estableció en su santa palabra, ¿no? Estos ejemplos de Caín, que pecó por sí mismo, Balaam, que pecó él mismo e incitó a otros a pecar, ¿no? La irreverencia de Coré, que también llevó a otros a pecar. Judas dice, ay de aquellos que siguen los ejemplos de estos tres apóstatas, porque tendrán también su juicio. Oscuridad, tinieblas, por una eternidad. Voy a dejarlo hasta ahí porque me faltan los 2 versículos siguientes, pero mis hermanos, delante de Dios nadie tendrá excusa. Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce nuestros corazones. Delante de Dios nadie tendrá excusa de que escuchó esta verdad. Tú la escuchaste hoy. Y el Señor nos va a tomar cuenta de eso. Hoy te invito a que analices tu vida. Analicemos nuestras vidas, hermano. Dios no quiera que alguna de estas características estén en tu vida. Si alguna de estas características de estas 3 personas apóstatas están en su vida, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete a Dios. Porque Dios en su gracia, y por eso Él es misericordioso, mire lo que dice, que Él en su gracia espera que ellos vengan a salvación. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dice acá,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si alguno de nosotros tiene esa característica, Dios espera que nos arrepintamos para conocer la verdad. Y Dios hace hoy un llamado de gracia y de misericordia a que no continúes con tu rebeldía, que no continúes rechazando la autoridad de Dios sobre tu vida y dejas para mañana lo que tienes que hacer ya, que estás duro de corazón, duro de cabeza, de entendimiento, que no quieres cambiar tu vida. Estás camino a la apostasía. Que no continúes la rebeldía como estos falsos creyentes, porque el Señor nos pide a todos que nos arrepintamos de los pecados. Y el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal, ¿no? Yo reconozco que obré mal y lloras, no es eso. Es un cambio radical de manera de pensar, de manera de obrar, de manera de sentir en tu corazón. Es apartarte del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Dios pide arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y si vienes, quedarás limpio de esos pecados. Vamos a orar al Señor. Pongámonos en pie.